La partida de Kumar no me aportó ninguna satisfacción. Con triste asombro me preguntaba cómo una persona con poder suficiente para ganarse el afecto de un maestro puede responder tan fácilmente a las atracciones mundanas. Los placeres del vino y el sexo están enraizados de manera innata en el hombre. No se requiere para disfrutar de ellos de ninguna sensibilidad especial. Las trampas de los sentidos se asemejan al verde y fragante oleandro, colmado de flores rosadas. Cada parte de la planta es venenosa. El supremo bálsamo yace en el reino interior, el cual está colmado de la felicidad que tan ciegamente busca el hombre en miles de direcciones exteriores. La aguda inteligencia es una espada de doble filo, dijo mi maestro en cierta ocasión, refiriéndose a la brillante mentalidad de Kumar. Puede usarse constructiva o destructivamente, como un cuchillo para cortar el lazo de la ignorancia o para degollarse uno mismo. La inteligencia puede guiarse rectamente solo cuando la mente ha reconocido la imposibilidad de escapar de la ley espiritual. Mi maestro se relacionaba libremente con los discípulos, hombres y mujeres, tratándolos a todos como a sus hijos. Percibiendo solo la igualdad de sus almas, no mostraba nunca distinciones o parcialidades. En el sueño, ustedes no saben si son hombres o mujeres, decía. Así como un hombre vestido de mujer no se convierte en mujer, así el alma, ya sea que represente el papel de hombre o de mujer, permanece inalterada. El alma es la pura e inmutable imagen de Dios. Si Yukstar nunca rechazaba o culpaba a las mujeres como causa de la caída del hombre, él afirmaba que el hombre constituye también una tentación para la mujer. En cierta ocasión le pregunté a mi maestro por qué un gran santo de la antigüedad había dicho que la mujer era la puerta del infierno. Alguna muchacha pudo haber sido la causa de su turbación en la primera etapa de su vida, contestó él. De otra manera, debía acusar no a la mujer, sino a la imperfección de su autocontrol. Si algún visitante osaba narrar un cuento picaresco en la ermita, mi maestro guardaba un invulnerable silencio. No se permitan ser azotados por el látigo provocador de un hermoso rostro, decía a los discípulos. ¿Cómo pueden los esclavos de los sentidos gozar del mundo? Los sutiles matices de éste se hallan fuera del alcance de ellos mientras se hunden en el fango primitivo. El hombre, poseído de pasiones elementales, pierde todo discernimiento refinado. Los estudiantes que buscan escapar de la ilusión del sexo, que proviene de Maya, recibían de su Yukstar pacientes y comprensivos consejos. Así como el comer tiene el objeto de satisfacer el hambre y no la gula, así el instinto del sexo ha sido creado para la propagación de la especie, de acuerdo con la ley natural, y no para suscitar insaciables deseos. Destruyan ahora los malos deseos, de otra manera les perseguirán después de que el cuerpo astral se escape de su prisión física. Aun cuando la carne sea débil, la mente debe permanecer constantemente firme. Si la tentación los asalta con inusitada violencia, vénzala por medio del análisis impersonal de la voluntad férrea. Toda pasión natural puede ser dominada. Conserven sus poderes, sean como el espacioso océano y absorban serenamente todos los tributarios ríos de los sentidos. Los deseos de placeres sensoriales son como perforaciones en el depósito de la paz interior y permiten que las vitales aguas se desperdicien en la árida tierra del materialismo. El compulsivo y activante impulso del mal deseo es el mayor enemigo de la felicidad del hombre. Caminen por el mundo como leones del autocontrol, no permitan que las ranas de las debilidades los importunen. El verdadero devoto es finalmente liberado de todas sus convulsiones instintivas, transformando su necesidad de afecto humano en aspiración de Dios únicamente. Así nace en él un amor solitario porque es omnipresente. La madre Sri Yukstar vivía en el distrito de Rana Mahal, en Benares, en donde visité por primera vez a mi gurú. Agraciada, dulce y bondadosa, ella era, sin embargo, una mujer de resueltas opiniones. Un día que estuve en el balcón de su casa, observaba yo a la madre y al hijo hablando juntos. A su quieta y apacible manera, mi maestro trataba de convencer a su madre de algo. Aparentemente no lo consiguió, puesto que su madre movía la cabeza vigorosamente en señal de negativa. No, hijo mío, ahora vete. Tus palabras sabias no son para mí. Yo no soy tu discípula.
Sri Yukteswar se retiró sin ningún comentario como un niño regañado. Me conmovió el gran respeto que profesaba hacia su madre, incluso ante actitudes irracionales de ella. Ella seguía mirándole como a su pequeño hijo y no como a un sabio. Había cierto encanto en aquel pequeño detalle, pues a través de él pude apreciar un nuevo aspecto de la desusada naturaleza de mi maestro, internamente humilde y exteriormente inflexible. Las reglas monásticas no permiten que un swami retenga sus conexiones con los lazos mundanos después de haber hecho su voto. No puede celebrar los ritos ceremoniales para la familia, que son obligatorios para los hombres de hogar. Sin embargo, Sankara, el antiguo organizador de la Orden de los Swamis, hizo caso omiso de tales prescripciones. A la muerte de su amada madre, incineró su cuerpo con un fuego celeste que le hizo surgir de sus propias manos. Sri Yukteswar también hizo caso omiso de esas restricciones, aunque en forma menos espectacular. Cuando su madre murió, él preparó los servicios crematorios a orillas del Ganges en Benarés y dio de comer a muchos brahmines, de acuerdo con las costumbres que regían para los hombres de familia. Las prohibiciones sástricas fueron hechas con el objeto de ayudar a los swamis a vencer las estrechas ataduras de toda identificación. Sankara y Sri Yukteswar habían sumergido completamente su ser en el espíritu impersonal y no necesitaban tales reglas de protección. En ocasiones, algún maestro intencionalmente omite un canon para destacar el principio que le da sentido como superior e independiente de su formulismo. También Jesús arrancó espigas de maíz en el día de descanso. A los inevitables censores les digo, el sábado ha sido instruido para el hombre y no el hombre para el sábado. Fuera de las escrituras, mi maestro leía muy raramente. Sin embargo, estaba invariablemente enterado de los más recientes descubrimientos de la ciencia, así como de otros progresos del conocimiento. Conversador admirable, con gusto intercambiaba opiniones sobre innumerables temas con sus huéspedes. Su agudo ingenio y su vibrante risa amenizaban todo diálogo. Aun cuando su apariencia fuera a menudo grave, el maestro jamás estaba deprimido. Para encontrar al Señor no es necesario desfigurarse el rostro, solía decir citando el pasaje bíblico. Recuerda que el encuentro con Dios significa el entierro de todos los pesares. Entre los filósofos, profesores, abogados y científicos que visitaban la ermita, muchos llegaban por primera vez esperando encontrarse con un dogmático religioso. Una altiva sonrisa o una mirada llena de condescendente tolerancia revelaba ocasionalmente la actitud de los visitantes, quienes no esperaban recibir otra cosa que unas pocas pláticas piadosas. Mas, luego de haber charlado con Sri Yukteswar y descubierto que él poseía conocimientos precisos acerca de sus respectivas especialidades, los visitantes se mostraban reticentes a abandonar su compañía. Habitualmente mi maestro era gentil y amable con sus visitantes y les daba la bienvenida con una cordialidad encantadora. Sin embargo, los ególatras invertebrados sufrían invariablemente una enérgica sacudida. Estos encontraban en mi maestro una fría indiferencia o una formidable oposición. ¿Hielo o hierro? En cierta ocasión, un notable químico cruzó su espada con mi maestro. El visitante no admitía la existencia de Dios, ya que la ciencia no había encontrado ningún medio para descubrirlo. ¿Así que usted ha fracasado inexplicablemente en aislar el poder supremo en sus tubos de ensayo? Mi maestro lo miró con severidad. Yo les recomiendo un nuevo experimento. Examine detenidamente sus pensamientos durante 24 horas. Ya no se asombrará más de la ausencia de Dios. Un conocido erudito recibió una sacudida similar en su primera visita. Conmovió el ambiente mientras recitaba pasajes del Mahabharata, de los Upanishads y de los Vashyats. Estoy esperando oírle. El tono de voz Sri Yukteswar era inquisitivo, como si todo el tiempo hubiera reinado un gran silencio. El pandit estaba confundido. ¿Sus citas han sido abundantes? Las palabras de mi maestro despertaban mi hilaridad. En tanto me sentaba en un rincón a respetuosa distancia del visitante. ¿Pero qué comentario original puede usted ofrecer desde el punto de vista de su propia vida? ¿Cuál texto sagrado ha absorbido usted y ha hecho suyo? ¿De qué forma esas antiguas verdades han renovado su naturaleza?
¿Se siente usted satisfecho con ser solo un gramófono viviente que repite de manera mecánica las palabras de otros hombres? Me doy por vencido. El desconcierto del erudito era manifestablemente cómico. No poseo percepción interior alguna. Por primera vez, quizás, el Pandit comprendió que la capacidad para discernir sobre la colocación de una coma no remedia un estado de coma espiritual. Estos vanidosos eruditos sin vida husmean la lámpara del saber ignorando sus preceptos. Considerando la filosofía como un agradable deporte intelectual, no establecen relación alguna entre los elevados pensamientos de aquella y la áspera acción externa o la rigurosa disciplina interior. En otras ocasiones, mi maestro solía enfatizar la futilidad del conocimiento basado meramente en los libros. No confundáis el saber con la posesión de un amplio vocabulario, decía. La lectura de las Sagradas Escrituras es beneficiosa, ya que estimula el deseo de alcanzar la percepción espiritual interior, siempre que se lea solo una estrofa a la vez, procurando asimilarla lentamente. De otro modo, es posible que un estudio intelectual constante no aporte sino vanidad, falsa satisfacción y un conocimiento mal asimilado. Sri Yukteswar relataba una de sus propias experiencias edificantes en el aprendizaje de las escrituras. La escena ocurría en una boscosa ermita del este de Bengala, en donde él observó la técnica de un renombrado educador llamado Dabru Vallabh. Su método, a la vez simple y difícil, era común en la antigua India. Dabru había reunido a sus discípulos en las soledades selváticas. El sagrado Bhagavad Gita estaba abierto ante ellos. Concienzudamente leía un pasaje durante media hora y luego cerraba los ojos. Pasaba una media hora más y el maestro hacía un comentario breve. Sin moverse, meditaba otra vez por una hora. Finalmente el gurú hablaba. ¿Han comprendido esta estrofa? Sí, señor, se aventuró a decir uno del grupo. No, no completamente. Busquen la vitalidad espiritual que ha dado a estas palabras el poder de rejuvenecer a la India siglo tras siglo. Otra hora pasó en silencio. El maestro despidió a sus visitantes y volviéndose a Sri Yukteswar le preguntó: ¿Conoce usted el Bhagavad Gita? No, señor, realmente no, aun cuando mis ojos y mi mente han recorrido sus páginas muchas veces. Cientos de personas me han contestado de una manera muy diferente. El gran sabio sonrió a mi maestro bendiciéndole. Si uno dedica el tiempo a hacer ostentación de su conocimiento de las escrituras, ¿qué tiempo queda para la silenciosa meditación interior que se sumerge profundamente y encuentra las inapreciables perlas? Sri Yukteswar dirigía el estudio de sus discípulos por el mismo método de enfocar con intensidad la mente en un solo punto a la vez. La sabiduría no se asimila con los ojos, sino con los átomos, decía. Cuando la convicción de una verdad no esté únicamente en tu cerebro, sino en todo tu ser, entonces quizás podrás dar testimonio de su significado. Él solía disuadir al discípulo de la tendencia a construirse un conocimiento bibliográfico como paso necesario para lograr una unión divina. Los rishis escribieron en una frase tan grandes profundidades que los comentaristas eruditos han estado ocupados en ellas durante generaciones, observaba. Las interminables controversias literarias son para las mentes perezosas. ¿Qué pensamiento hay más liberador que Dios es? O simplemente Dios. Pero el hombre no regresa con facilidad a la sencillez. Para un intelectual raramente Dios es suficiente. Requiere más bien de un conjunto de pomposos postureos y su ego se deleita ante su capacidad de captar semejante erudición. Las personas orgullosamente conscientes de su riqueza o posición en el mundo se veían obligadas en presencia de mi maestro a agregar la humildad a sus demás posesiones. Un magistrado de la localidad llegó una vez para una entrevista con mi maestro a su ermita cercana junto a Puri. El hombre tenía fama de despiadado y podía, si lo deseaba, privarnos de nuestro ashram.
Hice ver a mi maestro esta posibilidad, pero él permaneció sentado con aire indiferente y ni siquiera se levantó para saludar al visitante. Ligeramente nervioso, me coloqué en cuclillas cerca de la puerta. El visitante se tuvo que conformar con una caja de madera para sentarse, ya que mi maestro no me mandó traerle una silla, aun cuando el magistrado obviamente esperaba que su importancia fuese ceremoniosamente reconocida, sus expectativas quedaron insatisfechas. Principió una discusión metafísica. El huésped, confuso, erró en sus interpretaciones de las escrituras. Al fallar su exactitud, se despertó su ira. ¿Sabe usted que yo logré el primer lugar en los exámenes para obtener la licenciatura en letras? La razón la había abandonado, pero aún podía gritar. Señor magistrado, olvida usted que esta no es una sala de su corte, replicó mi maestro. Por sus infantiles observaciones uno pensaría que su carrera en la universidad no fue notable. Un grado universitario, en todo caso, no está relacionado con la percepción interior védica. Los santos no se producen a montones cada semestre, como los tenedores de libros. Después de un silencio abrumador, el visitante soltó una sincera carcajada y dijo humildemente: «Este es mi primer encuentro con un magistrado celestial». Luego hizo una súplica formal, envuelta y saturada en los términos legales que eran parte de su manera de ser para ser aceptado como un discípulo a prueba. En varias ocasiones Sri Yukteswar, al igual que lo hubiera hecho la Giri Mahasaya, desalentó a los devotos que deseaban ingresar en la orden de los swamis y que no se encontraban realmente preparados para adoptar ese tipo de vida. Quienes visten la túnica ocre, pero carecen de la correspondiente unidad con Dios, son causa de confusión para la sociedad. Desentiéndete de los símbolos externos de la renunciación, los cuales podrían perjudicarte al producir en ti un falso orgullo. Lo único que importa en realidad es que estés progresando espiritualmente cada día en forma constante, y Kriya Yoga es el método para lograrlo. Al considerar el mérito de un hombre, el santo reconoce un criterio inalterable, que difiere marcadamente de las cambiantes pautas de este mundo. Para un maestro, en efecto, la humanidad, la cual se considera a sí misma como dotada de tanta variedad, se divide en solo dos clases de personas: la gente ignorante, que no busca a Dios, y la gente sabia, que le busca. Mi gurú atendía personalmente todos los detalles de la administración de su propiedad. En algunas ocasiones, personas poco escrupulosas habían tratado de tomar posesión de su tierra ancestral. Con determinación, incluso entablando demandas judiciales, Sri Yukteswar venció a sus oponentes. Pasó por todos esos penosos incidentes con el deseo de no ser jamás un gurú mendicante o una carga para sus discípulos. Su independencia financiera era una de las razones por las que mi maestro, alarmantemente franco, era inocente a las astucias de la diplomacia. A diferencia de aquellos instructores que tienen que halagar a los que los sostienen, mi gurú era invulnerable a la influencia abierta o sutil de la riqueza de otros. Nunca le oí solicitar ni sugerir la necesidad de dinero para ningún propósito. La educación en su ermita se impartía gratuitamente a todos los discípulos. Un delegado de la corte llegó cierto día al ashram de Serampore para presentar una notificación legal. Uno de los discípulos, llamado Kanai, y yo le condujimos a la presencia del maestro. La actitud del oficial era decididamente ofensiva para Sri Yukteswar. Le hará a usted mucho provecho dejar las sombras de su ermita y respirar el honesto aire de la corte, dijo el delegado altaneramente. Yo no me pude contener y avanzando amenazadamente le dije: «Otra palabra imprudente por su parte bastará para que lo arroje al suelo», y avancé hacia él amenazante. «¡Oh, miserable!», gritó también Kanai. «¿Cómo se atreve usted a pronunciar tales blasfemias en este sagrado recinto?». Pero mi maestro se interpuso protectoramente delante de su ofensor. «No se exciten ustedes por tan poca cosa. Este hombre está únicamente cumpliendo con su deber». El empleado, desconcertado por esa variada recepción, presentó sus excusas y rápidamente se retiró. Era realmente asombroso ver a un maestro de tan arrolladora voluntad permanecer en aquella calma. Él era un ejemplo de la definición védica de un hombre de Dios, más suave que la flor cuando se trata de amabilidad, más potente que el rayo
cuando los principios están en juego. Siempre hay en el mundo quienes, como dice Browning, no toleran la luz siendo ellos mismos oscuros. Cuando ocasionalmente algún extraño zahería a Sir Yugestar por alguna ofensa imaginaria, mi maestro imperturbable escuchaba atenta y cortésmente, analizándose a sí mismo para comprobar si había alguna brizna de verdad en lo que aquel individuo le decía. Eso trae a mi mente una de las inimitables observaciones de mi maestro. Hay personas que tratan de ser altas cortando la cabeza de los demás. La invulnerable compostura de un santo es impresionante, más allá de toda descripción. Más vale hombre paciente que valiente. Mejor dominarse que conquistar ciudades. Con frecuencia me he hecho la reflexión de que mi majestuoso maestro pudo fácilmente haber sido un emperador o un conquistador que sacudiera al mundo, si su mente se hubiera concentrado en la fama o en el éxito mundano. Pero en lugar de ello había escogido acometer contra las ciudades interiores de la ira y del egocentrismo, cuya conquista revela la verdadera grandeza de un ser humano.